Ok, eh, el mensaje de hoy es un mensaje interesante, es tropezar o caer. Y se da básicamente porque a veces nosotros tenemos la asociación de que tropezar y caer casi que son lo mismo, ¿no? Y en realidad, eh, si bien es cierto, una puede llevar a la otra. Hoy quiero que aclaremos un poquito quizá las diferencias de cómo se manifiesta el tropezar y el caer, no solo a nivel bíblico, sino también a nivel espiritual en nuestra vida, ¿verdad? Parte de lo que hemos venido haciendo, y esto que quiero que Ujú. lo entendamos, es que venimos explorando nuestra naturaleza humana. Hemos venido estudiando la realidad del conflicto que existe en nosotros por ser quienes somos en Cristo. Ya Cristo hizo el trabajo de venir a la cruz, de morir, de resucitar, de subir al Padre y dejar el Espíritu Santo para convertirnos en el templo, ¿verdad? Ahora a nosotros nos corresponde el trabajar nuestra salvación, ¿verdad? Que es lo que la palabra decía, pero ¿cómo nosotros trabajamos nuestra salvación? No es un trabajo en donde debería haber desgaste, más bien en donde debería haber un ámbito de pasión, un ámbito de alegría, un ámbito de esperanza, un ámbito de que queremos contagiar a las personas por lo que estamos viviendo. Pero yo he visto como a veces la iglesia más bien es una iglesia cansada, es una iglesia agotada, es una iglesia que está lidiando con tanto más bien en este mundo y a veces lo que menos mostramos es esa esperanza, esa vivencia de Cristo, ¿verdad? Y si vemos la vida de cada persona, si vemos nuestra propia vida, a veces nos damos cuenta de que mucho del fruto que estamos brindando en nuestra vida está relacionado a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de pensar, a los frutos realmente que estamos cosechando, porque estamos en un caminar que no es el espiritual. Quizás puede ser religioso, pero no es espiritual. Y como no es espiritual, vamos a darnos cuenta de que estamos tropezando o de que estamos cayendo. Y estamos cayendo en errores fuertes, garrafales, que están generando en nuestra vida muchas de las cosas que a veces nosotros atañamos a Satanás, ¿verdad? Y decimos, es que el enemigo me está atacando, es que el enemigo y el enemigo y el enemigo. Y tal vez somos nosotros el enemigo, ¿verdad? A veces le damos más criterio, más crédito a Satanás porque, y hasta eso mismo, el enemigo, está bien, cúlpenme a mí, mientras ustedes me culpen a mí, ustedes no se van a dar cuenta de la realidad de las cosas. Y el problema a veces somos nosotros. Entonces hoy vamos a explorar un poquito eso, tenemos muchas escrituras, entonces vamos a ir un poquito rápido para no alargar esto más de la cuenta. Entonces vamos a empezar con la presentación, hoy les hice una pequeña presentación para tratar de ilustrar lo que el Señor las ideas y los conceptos que el Señor había traído a mi entendimiento. ¿Lo pueden apreciar? Sí. Ok, nada Sí, más déjenme acomodar por acá. Muy bien. Tropezar o caer. Vamos a empezar por la definición de tropezar o caer. ¿Qué significa? ¿De qué se trata? ¿Verdad? A nivel, una definición, digámoslo así, a nivel diccionario. Tropezar, golpear involuntariamente con el pie contra un obstáculo o contra el suelo al ir caminando o corriendo de modo que se pierde el equilibrio. Encontrar una persona o una cosa, un obstáculo o una dificultad que le impide avanzar en su trayectoria o en su desarrollo normal. Podemos ya empezar a pensar un poquito, ok, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son aquellas áreas o aquellas situaciones o aquellas personas, aquellas cosas inclusive que realmente están impidiéndonos ese desarrollo espiritual en nuestra vida, ¿verdad? Entonces yo quiero que vayamos pensando en todo esto. ¿Cuáles son aquellos obstáculos? Ahora, no caigamos, mis hermanos, en el error de empezar a pensar. Muchas veces cometemos este error, ay, es que aquel fulanito es un obstáculo para mí, o aquella es una piedra de tropiezo, o el otro, y empezamos a juzgar, empezamos a caer en juicio, diciendo es que aquel, es que al otro, cuidado con eso, porque muchas veces nosotros inclusive
hemos sido piedra de tropiezo y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Entonces, entendamos el contexto, entendamos de que sí, pueden haber personas que traen negatividad a nuestra vida, que traen tentación a nuestra vida o traen cosas que no son espirituales a nuestra vida. Y tenemos que aprender a reconocer que tal vez estas personas no están viviendo espiritualmente y nos pueden ser piedra de tropiezo. Pero también nosotros podemos ser piedra de tropiezo en nuestro afán, inclusive de evangelizar. Entendemos que caer dice como moverse algo o alguien desde arriba hacia abajo por la acción del propio peso. Por ejemplo, la lluvia cae del cielo. Perder, dice, alguien o algo, el equilibrio o la posición vertical hasta dar contra el suelo sobre una superficie firme. Cabe destacar que a veces nosotros decimos que tropezamos, ¿verdad? Pero en realidad tropezar y caer son dos cosas diferentes. A veces uno puede tropezar y no caer, ¿verdad? Uno puede tropezar y no caer, puede tropezar y de alguna manera se afianza algo y ya ese algo hace que uno pueda erguirse de nuevo. No necesariamente involucra caer. A veces caemos sin ni siquiera tropezar, ¿verdad? Entonces, es indispensable que entendamos la diferencia de uno con otro. Ahora, muchas veces caemos porque tropezamos. Y eso quiero que vayamos entendiendo el contexto espiritual de las cosas. ¿Por qué caemos? Bueno, ¿será porque tropezamos? No necesariamente. Pero vamos a ver unas escrituras, estas no están en las que yo leí a tío Jorge, porque son el preámbulo de un mensaje, lo último que yo había en un mensaje anterior, en donde hacíamos la pregunta, ¿por qué caemos? Bueno, por eso les digo, dice la palabra, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están contra lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está contra los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje, pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. No es que nosotros ya entonces no tenemos que obedecerla, no. Es que automáticamente al caminar en el Espíritu, la ley que está escrita en nuestros corazones se convierte en el fruto, en la evidencia de que estamos en el Espíritu. Es automático. ¿Por qué? Porque los dos son uno. Ahora, aquí hacíamos la diferencia de que o vivimos por el Espíritu o vivimos por la carne y eso puede provocar caídas. Pero quiero que vayamos más a fondo con respecto al tema de las caídas. Vamos a analizar las caídas, ¿verdad? Vamos a primero irnos al tropiezo. Vamos a ver en Primera de Corintios 8:9. ¿Quién tiene esa? Amén. Adelante. Dice Primera de Corintios 8-9. Pero procurad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Muy bien. Ok, leemos, que tengamos cuidado de que nuestra libertad en Cristo no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Ok. Muchas veces hablamos de nuestro testimonio, de que tenemos que cuidar el testimonio, de que tenemos que cuidar el testimonio. Y a veces, por estar fijándonos en nuestro testimonio, olvidamos estar en el Espíritu. Y vean qué curioso. Esta escritura se refiere a el tema de comer carne, ¿verdad? En donde el que comía carne, si está a la mesa y para alguien es pecado, y yo como carne porque yo creo en la libertad que Cristo ha traído a mí, bueno, pero al hermano le voy a generar un disgusto que puede inclusive romper cualquier argumento espiritual que yo pueda traer delante de sus ojos. Entonces, ¿realmente lo estoy bendiciendo? ¿Aplicando mi libertad? ¿O estoy cortando un potencial vínculo que puede servirle al Señor para que Él escuche algo que el Señor quiera hacer a través mío? Entonces, tenemos que tener mucha sensibilidad y no dejarnos guiar por nuestro ímpetu, sino por lo que dice el Espíritu. Vamos a la siguiente, que es Mateo 18:7. Mateo 18. 18:7. Me dijeron 8. Bueno, voy a buscar. Espérese. Nada más súmele 10. Sí, espérese un toque. Me dijeron no, quizá yo fui la que escuché mal.
18 al 7 dice, por razón no me sonaba. Dice, uy, del mundo, ay, no, perdón, ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Aquí hay algo muy interesante. La palabra nos dice en Mateo, y este Jesús hablando, dice, hay del mundo por los tropiezos. O sea, los tropiezos traen consecuencias. Pero es necesario que vengan tropiezos. ¿Viste? Es necesario. ¿Por qué? Porque a veces los tropiezos nos evidencian nuestra vulnerabilidad. A veces los tropiezos evidencian que no estamos donde deberíamos estar, que no estamos alertas, que no estamos conscientes de nuestro entorno, que no estamos conscientes del espíritu. Pero ojo lo que dice también, hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, tenemos que entender de que nosotros mismos podemos ser tropiezo. Nosotros mismos podemos ser tropiezo para alguien. Por eso a veces, y yo veo hoy, por ejemplo, estaba analizando mucho lo que muchas personas testimonialmente dicen del por qué no van a la iglesia o por qué no creen o no tienen fe o no creen en Dios. Muchas de esas personas crecieron en la iglesia, crecieron en una cultura cristiana que cometió tantos tropiezos en su vida que lo único que hizo es provocarles el deseo de no querer saber nada. Entonces, yo soy de los que cree, y puede que esté equivocado, no soy el dueño de la verdad, pero he visto tantos ejemplos de esto que yo creo que la iglesia es tan responsable de la evangelización de nuevos cristianos y nuevos conversos como del error y del por qué muchos cristianos no están en la iglesia, no están en la fe. Nosotros mismos hemos sido piedra de tropiezo para muchos hermanos, para muchas personas que están ahí afuera. Y a mí en lo personal, el Señor me tiene tratando de llegarle a una población, a un nicho de la población cristiana que empezó en la iglesia y que por alguna razón, por algún motivo, hoy ya no están con el Señor. Ya no, literalmente su asociación Dios, iglesia, era uno y tuvieron un problema en la iglesia y ya se alejaron de Dios. Porque para ellos, entonces, ¿dónde está Dios? Y todos los argumentos. Pero hay que tener cuidado, mis hermanos, de que nosotros, aún por nuestro ímpetu, aún creyendo que estamos haciendo las cosas con justicia, si el resultado, si el fruto de lo que vamos a hacer, incluso la palabra decía por ahí, de que si no, de que nosotros tenemos que entender que lo que contamina no es lo que sale, perdón, no lo que entra, sino lo que sale. Y si nosotros no vamos a producir fruto de amor, tenemos que tener calma, tenemos que ir al Señor primero y pedir discernimiento. Señor, ¿cómo quieres que maneje este tema? Dime, explícame. A veces el Señor te va a decir, no hagas nada, porque la otra persona igual no lo va a recibir. Vamos a la que sigue, vamos a irnos a Isaías 8:14. Ok, dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Amén. Gracias. Alguien que me diga de quién está hablando esta escritura en Isaías. ¿De Jesús? Amén. Jesús. De nuestro Señor. Óigame, ser piedra de tropiezo no es necesariamente algo malo. ¿Ok? ¿Por qué? Y les voy a explicar por qué. Esto puede ser confuso, así que necesito su atención. Nosotros, una cosa es que nosotros seamos piedra de tropiezo para un hermano en un conflicto en donde las emociones están generando, no, es que yo voy a hacer lo que yo creo que es correcto a costas de lo que el hermano piense. Ahí ya no es un actuar espiritual. Ahí es, yo estoy imponiendo lo que yo creo por encima de lo que la otra persona cree. Y eso no es espiritual, ya eso es una manifestación de nuestra carne en ámbito religioso, porque eso era lo que hacían los mismos judíos, los mismos religiosos de la época de Jesús. Pero en este caso, tenemos a Cristo como la piedra de tropiezo de Israel. Y tenemos que entender
nosotros, que la misma fe, la fe es conflictiva. La fe que nosotros profesamos en Cristo es conflictiva. ¿Cuántas personas han muerto mártires por la fe? ¿Cuántas? El que ama su vida la perderá, más el que pierde su vida por mi causa la ganará. Entonces, aquí yo creo que es claro de que nosotros tenemos yo diría un tema difícil, y el tema es que nosotros podemos en cualquier momento caer en el problema de que podemos perfectamente, por nuestra fe, ¿verdad?, convertirnos en piedra de tropiezo de otras personas. Pero eso es diferente, mis hermanos. Una cosa es que Jesús mismo fue piedra de tropiezo para Israel, ¿verdad? Para ambas casas de Israel. Y sí, y hoy todavía hay personas que por causa de Jesús, ¿verdad?, en especial en ámbitos muy ortodoxos, no están dispuestos. Bueno, ustedes ustedes van a Irak o a cualquiera de estos lugares y empiezan a adorar a Jesús y automáticamente los matan, ¿verdad? Porque es hasta contra la ley, por ejemplo, en China y demás países comunistas como estos. Entonces, realmente estamos hablando de que hay un factor en nuestra fe que va a ser piedra de tropiezo para los estándares naturales de la tierra hoy, que no son espirituales. Pero eso es otra cosa. Nosotros hemos escogido caminar en el mundo espiritual, en la fe de Jesucristo. Entonces eso conlleva un precio. Pero de ahí a que yo utilice el estándar de Jesucristo y no aplique amor primero, sino que aplique ley primero ante los demás, eso realmente puede convertirnos en piedra de tropiezo para alguien más, y no es lo que el Señor busca. Nosotros no somos los que portamos la luz para alumbrarle a la gente en la cara. Nosotros tenemos que mostrar el camino, ser evidencia, mostrar que sí se puede, que Cristo es verdad, que nuestra vida está siendo transformada de lo que nosotros éramos a una persona llena de amor, paz, misericordia, mansedumbre, tolerancia, no como la ven del mundo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todos los dones que el Espíritu Santo nos da, todos los frutos del Espíritu. Vamos a irnos entonces ahora a Proverbios 4:19. Eso es, 4:19. Antes que nada, saludos a todos, que antes olvidé saludarlos. Bendiciones. Hola. Muy bien, Proverbios 4:19 dice: el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Así es. Obviamente, ¿por qué la fe es una piedra de tropiezo? Porque ellos no pueden ver, porque ellos no saben discernir. Pero nosotros sí, tenemos al Espíritu Santo para discernir lo bueno de lo malo, lo que es correcto de lo que no es correcto. Entonces, hay una diferencia entre un impío que no sabe y no puede discernir, y nosotros que tenemos en el Espíritu Santo la voz de la verdad. Entonces, si nosotros no vamos a Él, estamos actuando por nuestro propio criterio, y ahí es donde tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Esto en el ámbito de nosotros convertirnos en piedra de tropiezo de los demás. ¿Ok? Ni siquiera he llegado todavía al tema de nosotros tropezamos espérense. Ok, vamos a Oseas 14:9. Jerry. Sí. Yo puedo leer. Ok. Ella puede leer. Dice, que los sabios entiendan estas cosas. Que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos, y los justos viven al andar en ellos. Pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Amén. Sí, tío Jorge. Sí, no, que yo tenía un comentario acerca de la cita, ay de aquel hombre porque viene el tropiezo.
también tenemos que ver la otra cara de la moneda, ¿verdad? De que en iglesia o donde sea, el cristiano siempre va a fallar, ¿verdad? De alguna manera va a fallar. Y si otros están poniendo la mirada en nosotros, y si por estar poniendo la mirada en nosotros ellos van a fallar también, o ellos se van a salir de la iglesia, o ellos van a dejar de congregarse, o qué sé yo. Creo que ahí hay una falta de discipulado en ese aspecto, ¿verdad? De que hay que discipular al cristiano, principalmente, ¿verdad? Para hacerle saber de que está entrando a unos caminos donde van a haber piedras de tropiezo, definitivamente. Y Totalmente de acuerdo. pero que no pongan la mirada en el hombre, porque ya ahí se empieza a caer, ¿verdad? En el Correcto. momento que se pone la mirada en el hombre, se empieza a caer. Y eso es algo que hay que enseñarle al cristiano, de que la mirada siempre tiene que estar en Cristo. Amén. El único perfecto. Es el único en el cual tenemos que poner la mirada. De Quien hecho, ponga la mirada en otro ser humano ya empezó mal. correcto. De hecho, eso es precisamente a lo que se refiere Oseas. Quien es sabio que entienda estas cosas, quien es prudente que las comprenda, porque los rectos son los caminos del Señor y los justos andarán por ellos. ¿Ok? Esto implica que nosotros como iglesia, ¿ok? ¿Cómo se llama? Gracias, Adri. Sí, dice, Adri puso, el que esté firme, mire que no caiga, también dice la palabra. A ver, entendamos esto. ¿Puedo decir algo? Un momentito. Sí, dame un segundo antes de que se me acabe la idea. Ok. Nosotros entendemos que nosotros somos un trabajo progresivo, ¿verdad? O sea, estamos en constante trabajo, ¿verdad? Los caminos del Señor son rectos, son justos, ¿verdad? Son perfectos. Nosotros tenemos que caminar en esos caminos, ¿ok? Tenemos que caminar con Él, en Él, ¿ok? Pero hay que entender que esos caminos van a generar que los transgresores tropiecen. Eso es prácticamente algo que va a suceder no por nuestra culpa, sino porque donde está el corazón de ellos. Ahora, volviendo al tema que estaba hablando tío Jorge. Nosotros en la iglesia tenemos que enseñarle a la gente, a los nuevos conversos, que su mirada, el ejemplo a seguir no es ninguno de nosotros, ¿verdad? Precisamente por lo que Adri ponía, ¿verdad? Que el que esté firme, mire que no caiga. Eso implica, yo creo estar firme. Hoy estoy firme, pues yo no sé mañana. Y esa es la realidad de todos nosotros. ¿Es malo? No es malo, es nuestra realidad. Nosotros tenemos la obligación, el deber de ponernos en el camino de rectitud del Señor, en su presencia, en oración, todos los días, para evitar que nosotros mismos nos convirtamos en nuestra propia piedra de tropiezo, para nosotros y para los demás, ¿verdad? Porque como dice tío Jorge, a veces hay gente que te está viendo y hay gente que llega y te dice, uy, hermano, no haga eso porque usted tiene que cuidar el testimonio. El testimonio, hermano. Si lo ven a usted haciendo eso, mi hermano, ya imagínese, ¿verdad? Y hay iglesias en donde a uno lo meten en una caja como de cristal y Dios guarde usted haga nada ni nada porque entonces ya no es testimonio de Dios. Y esa tampoco es la forma. Esa tampoco es la manera de hacer las cosas. Porque somos libres en Cristo, pero también tenemos acceso al discernimiento, como dice la palabra, ¿verdad? En Él tenemos el discernimiento, ¿verdad? Para poder entonces hacer de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra, ¿verdad? Tenemos que ser prudentes, pero tenemos que ser también, entender que necesitamos de Él para discernir. Adelante, tía Leti. Ok, es que bueno, ahora en la tarde, parte del testimonio que voy a darles ahora, me decía la hermana que el esposo de ella lo invitó a la iglesia y el esposo de ella fue a la iglesia. Él
trae una trayectoria que cuando niño, adolescente y un poco más allá, perteneció a los Testigos de Jehová. Pero él entiende y conoce mucho la palabra porque los Testigos de Jehová se la saben de tapa a tapa. Entonces él, bueno, acompañó a su esposa a la iglesia, pero me decía ella, ahí estoy luchando, ayúdeme a orar porque él no había, ni había entrado cuando lo saturaron. Mire que hay grupo de hombres, que hay hombres de negocios, que hay hombres para desayunos para hombres, que hay ministerio de hombres, que hay... Le cargaron así, pero todas las actividades que tenía la iglesia, y en cuál se va a meter, y uno lo jalaba por aquí, y dice que él se quedó así como aterrado viendo a todo el mundo. Y entonces les dijo, yo les aviso, y le dijo a ella, no, a esa iglesia yo no pongo un pie ni loco. O sea, fue tropiezo por todo lado, Correcto. porque él venía de una doctrina diferente, donde mucha disciplina, mucho todo, a llegar así como que lo estaban deseando que llegara una persona nueva, ¿verdad? Entonces, como lo que decía Jorge, muchas veces en la misma iglesia son tropiezos, ¿verdad? Para los que llegan, los nuevos o qué sé yo, ¿verdad? En este caso, pues ahí ya lo tenemos en la lista de oración, ¿verdad? Pero era justo, calzaba con el tema, ¿verdad? Dice, eso pasa mucho. Salió soplado y lo peor es que ella tiene 2 muchachos de universidad, una de colegio y un chiquillo de escuela que ya está por salir. Entonces dice, claro, donde los mayores, los que están en la U, vieron al papá salir espantado, ellos también, porque así que aquí dijeron, nos agarran a todos, ¿verdad? Entonces la sabiduría, cero. Sí, y vemos eso que ocurre mucho porque lamentablemente lo que falta es esa prudencia, ¿verdad? Esa prudencia de, ok, no todos caminamos a la misma velocidad, no todos pensamos en la misma manera, ¿verdad? Y en cambio el Espíritu Santo, que es nuestra guía, es el que nos tiene que armonizar, es el que tiene que unirnos en un solo sentir, en un solo pensar. Si estamos en el Espíritu, créanme que estos conflictos no suceden. Estos conflictos suceden mucho porque nosotros, como le pasaba a veces a Israel antes de las batallas, se le adelantaba el arca. Se iban en ímpetu y hacían de acuerdo a lo que ellos pensaban que era correcto. Adelante, tía. Yo una vez me pasó a mí eso, pero me acuerdo que con Carlos Quiroz fuimos a una iglesia a conocerla. Íbamos a una iglesia aquí por donde vivía tía Rita. Y entonces entramos y estábamos en el culto, pero a nosotros no fue que lo invitaron a nada. Fue que empezaron a pedir, vamos a pasar a pedir para tal cosa, vamos a pasar a pedir para tal otra, vamos a pasar a pedir para ofrenda de tal otra. Y cuando yo vi que Carlos se paró y se salió, y yo dije, la santidad, ¿qué pasó aquí? Y al rato, disimuladamente, yo me salgo, me dice, si usted quiere quedarse, se queda, pero yo dice, ¿y qué es lo que quiere? Que firme el cheque y lo deje ahí, ¿verdad? Y ahí yo tuve que salir y con el rabo entre las piernas salí con él, ¿verdad? Pero porque Carlos, bravísimo conmigo, ¿verdad? Me dice, ¿a qué clase de iglesia me trae usted? Y solo dice, ¿qué quiere comer? Dice, yo fui Parece la Teletón eso. Sí, mira, era una recolección de plata de que como 7 cosas nos pidieron para ofrendar, ¿verdad? Y yo esa vez gozaba y todo porque me hizo pero sacada, ¿verdad? Sí, y eso, y las historias de ese tipo hay un montón, hay muchas en donde vemos cómo se llama, volvemos a lo mismo, vemos cómo a veces nuestra imprudencia, nuestra falta de discernimiento espiritual. A ver, la iglesia debería ser el lugar en donde todos vamos a compartir las maravillas que el Señor está haciendo en nuestra vida durante la semana. Es una celebración espiritual. No es una teletón. Ahora, la iglesia, y podemos en algún momento tal vez, Jorge, hacer un estudio acerca de cómo era realmente la iglesia, la primera iglesia. Era un lugar en donde sus problemas son mis problemas y de alguna manera los resolvemos, en donde la gente vendía sus terrenos y todo para efectos de aportarle a las personas que no tenían. Ese concepto ahora sería una locura.
Sería una perfecta locura. La gente vivía para la gente, no para sí misma. Y al ser así, todos obtendrían de rebote. ¿Por qué? Porque yo estoy dando, pero también recibo. Pero no nos vamos a desviar en ese tema. Jerry, todo el mundo Dime. estuviera como Ananías y Zafira. Sí, no, y es que ¿saben qué es lo que pasa? Bueno, ahí tenemos un ejemplo también de cómo la carne se manifestó, Claro. ¿verdad? Y de que ellos dijeron que sí iban a donar y al final terminaron donando menos de lo que era y la historia ya la conocemos. ¿Por qué? Porque la carne es intrínseca del ser humano. Por eso es que yo les digo, hermanos, tenemos que ir primero al espíritu y ceder en el espíritu. Cuando actuamos en el espíritu, a veces ni las palabras se necesitan, se los digo de verdad. Vamos a irnos al Salmo 56:13. Dice, pues me rescataste de la muerte, no dejaste que mis pies resbalaran, así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da vida. Amén. Bueno, esta versión que yo tengo sí habla en lugar de resbalarse, de tropezar, pero es lo mismo. O sea, estamos hablando de que no nos has librado, dice, ¿verdad? Del tropiezo para que puedan andar delante de Dios en la luz de la vida. Es importantísimo que entendamos. El que nos libra es Él. El que nos guía es Él. El que transforma nuestros caminos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de comprender, nuestra forma de hablar, es Él. Todo esto se da sobrenaturalmente. Ustedes no tienen que ensayar, no tienen que memorizar, no tienen que pretender, no tienen que actuar, no tienen que, mire, uy, está el hermanito aquel, no, porque cuando aquel viene yo me porto bien. No, o sea, sean ustedes mismos. Créanme que el que les corrige desde lo más profundo es el Espíritu Santo. Cuando yo he actuado indebidamente, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo no me cae a mí? Literalmente me cae, me llega, profundamente me dice, Jerry, actuaste mal. Dejaste que tus emociones se salieran. Y he tenido que aprender a conocerme a través de los ojos del Espíritu Santo para ir corrigiendo áreas en mi vida. Y mi esposa puede decirles, todavía tengo un montón de áreas que curar y que mejorar. Pero es por eso que todos estamos aquí como una obra en progreso. Tiene que haber evidencia de que hay progreso, no estancamiento. Si nosotros estamos estancados, entonces no estamos orando. Y tal vez ustedes me dirán, mi hermano, pues yo sí estoy orando, yo todos los días oro. Bueno, entonces tenemos que ir más profundo. Tenemos que ir más profundo. Estás pidiéndole revelación, estás pidiéndole que el Señor te ensanche tu entendimiento, estás investigando la palabra, estás actuando, estás pidiéndole al Señor que te muestre exactamente cómo actuar, qué es en qué camino tienes que caminar, ¿verdad? Porque muchas veces nuestras oraciones son peticiones y peticiones, y pasamos pidiéndole a Dios como que si Dios fuera el genio de la botella, como si fuera Santa Claus. Y entiendan que el propósito de Cristo es transformarnos y convertirnos realmente en esa nueva criatura. Y si nosotros vemos para atrás y no sentimos un cambio, algo tenemos que cambiar. Y yo les voy a decir una cosa, muchas veces tenemos que tener un encuentro con Dios. Verdaderamente. Porque tenemos la teoría, tenemos la costumbre y la tradición, pero no hemos vivido un encuentro con Cristo al punto de que transformó nuestra vida. Y a veces pasó muchos años desde el último encuentro que tuvimos con Cristo y necesitamos ese encuentro otra vez. Vamos a leer la siguiente, que es el Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Nosotros, yo creo que ninguna persona, ningún ser humano ama las leyes, ¿verdad? Ni de su país, ni de su municipalidad, ni los reglamentos son aburridos. Sentimos que son restrictivos, que no nos permiten hacer cosas. Pero aquí hay una gran diferencia. Si el Señor ya escribió sus estatutos en mi corazón y en mi mente, entonces no dependen de mi memoria, dependen de mi fe, dependen de mi interacción con Él para que ellos cobren vida como fruto.
Entonces ya no son aquellas leyes y aquellas reglas. Ahora se convierten en una relación de amor con Dios que se manifiesta en nuestra vida. Ahí es donde tenemos paz y amamos su ley. Y créanme que entre más estamos con Él, menos peligro de tropezar tenemos. Y menos peligro de hacer a otros tropezar también. Porque ya no vamos a actuar por nuestro propio entendimiento y nuestro propio afán. Vamos a poner a nosotros mismos abajo para ir donde Él primero. Jesús a cada rato iba donde el Padre a orar. Tenía su tiempo a solas. ¿Por qué? Porque Él necesitaba esa conexión con el Padre. Siendo Él la manifestación del Padre en carne. Pero Él mismo nos enseña que Él iba a orar. La otra vez hablábamos de que la gente no puede ni orar una hora. Ni una hora. Jesús llegó donde los discípulos y les decía, no pueden ni orar una hora conmigo. Si ellos hubieran sabido la hora que era y lo que se venía, se hubieran quedado despiertos. Pero no tenían discernimiento, no estaban apercibidos, simplemente les ganó el sueño. ¿Cuántos de nosotros hoy nos está ganando el sueño en nuestra vida, espiritualmente hablando? Vamos a leer Proverbios 3, 21, 23. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Estas son como advertencias, ¿verdad? Son como esas señales que nos dicen, atención, atención, si estás aquí no vas a tropezar. Si haces esto, vas a andar bien, vas a caminar bien. Pues yo les voy a decir una cosa, a ver, y un ejemplo nada más. Yo sé que hay personas aquí que sí les pasa, pero en su vasta mayoría lo normal es que no ocurra. ¿Cuántas personas tienen que ir a hacer compras a los supermercados o a los mercados o donde sea y están pensando en el Señor? Señor, muéstrame qué quieres que compre, muéstrame cómo quieres que yo invierta el dinero, muéstrame el camino de lo que tú quieres que yo haga aquí hoy. Yo sé que tengo que comprar muchas cosas, o yo sé que tengo que hacer mercado, pero muéstrame tú qué es lo que tú quieres. Él la llama. Lo normal no es que sea así, ¿no? Estamos tan acostumbrados al libre albedrío que vamos y hacemos lo que queremos. Pero por lo menos nosotros oramos antes de comprar para que el Señor nos redima el dinero, nos multiplique y que podamos comprar lo que uno realmente necesita, pero sí no se hace durante la compra, pero sí se hace antes. Está bien, eso es a lo que me refiero. Es ese reconocimiento de Dios en una actividad tan cotidiana que a veces nosotros caemos en la costumbre. No le tengo que pedir nada a Dios porque es más, a veces, ojo lo que pasa, a veces llegamos y hacemos las compras y no nos alcanzó y empezamos más bien a sentirnos frustrados y a sentirnos mal y decimos, pero puchi, que este gobierno no está haciendo nada, más bien los precios y la inflación y en mi trabajo no empiezan y ya está. Empieza a aflorar toda la carne de nosotros. Pero nunca tuvimos ni un poquito de energía para ir y decirle, Señor, gracias por mi trabajo. Gracias por la salud que me permite trabajar. Gracias porque con este dinero puedo hacer cosas que hay personas que no pueden hacer. Ayúdame, dame la sabiduría de cómo invertir este dinero. A veces yo, por ejemplo, he ido a actividades donde hay tumultos de gente, hay música y todo, porque son actividades como de verano, ¿verdad? De parques, así con, ¿cómo se llama? Actividades sociales, ¿verdad? Para familias y todo, llevar los perros y todo el asunto. Inmediatamente me golpea ese pensamiento de ¿cuántos aquí están pensando en Cristo? ¿Cuántos aquí estarán pensando en la hora que es a nivel del reloj de Dios? Y ustedes me dirán, Jerry, lo normal es que nadie lo piense. Por supuesto que eso es lo normal en este mundo. Pero nosotros no estamos llamados a ser lo normal del mundo. Estamos llamados a ser la luz del mundo, la sal del mundo.
Y a veces no entendemos lo que eso significa. Simplemente lo leemos y decimos, ah, sí, 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 la luz, la sal, sí, ajá, pero o sea, lo leemos, pero no estamos alumbrando. Y eso es la clave. Si nosotros ponemos atención a la palabra y cómo nos dice que tenemos que tener cuidado, que tenemos que estar alertas, que tenemos que estar atentos, que tenemos que estar inmersos en su presencia, que tenemos que guardar esa palabra aquí en nuestro corazón, en nuestra mente, tenerla constantemente repitiéndonosla, pero no de una manera litúrgica, no de una manera literal, no, entendiendo el contexto de que el Señor nos está advirtiendo. Es una conversación de Dios. Entonces las cosas puede que cambien. Vamos a la siguiente, que es caer. Vamos a hablar un poquito del tema ahora, caer. Ya hablamos acerca de los tropiezos, ¿verdad? A veces no necesariamente confundimos el tropiezo con el caer, pero no. A veces nosotros tropezamos por las circunstancias de la vida y demás. A veces somos piedra de tropiezo, o a veces inclusive la misma iglesia se convierte en piedra de tropiezo, ¿verdad? Pero hablemos ahora de caer. ¿Cómo lo ve un poquito en el ámbito bíblico la palabra? Vamos a leer Proverbios 24:16. Amén. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Cuál es la diferencia a ver, aquí está mencionando dos tipos de personas, ¿verdad? El justo y el impío, pero entonces aquí vemos que hay una diferencia. Los dos caen, pero hay una diferencia, ¿verdad? Y es que, ¿qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en estos dos tipos de personas que generan una alternativa o una solución o un resultado diferente? Bueno, lo vemos aquí en el justo. El justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. En cambio, los impíos caerán en la desgracia. Vamos a Proverbios 28. 28:18 dice, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Ya aquí estamos viendo una persona, definitivamente no es espiritual. Es una persona que está más acoplada al mundo que a Dios, ¿verdad? Y estamos viendo que el caer es casi una sentencia. Vamos a ver la de Jeremías 50:32. Yo creo que esa la asignamos a Adri, a Jerry. Ah, es cierto, se la asignamos a Adri. Bueno, Aquí la tengo. Adelante. Adelante, adelante. Perdón. Perdón, es que viera usted qué complicada se pone a veces la cosa aquí. A ver, dice, Proverbios 50:32. No, mi amor, eso es Jeremías 50:32. Ah, perdón, 50, sí, Jeremías. Aquí está. Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. Ya estamos viendo de que hay un factor donde la persona ya escogió vivir en pecado, en fruto de pecado, ¿verdad? La arrogancia es es un fruto de la carne, es un fruto de nuestra naturaleza pecaminosa. El resultado es feo, o sea, es terrible. No solamente estamos hablando de que no va a tener quien la levante, estamos hablando de también habrá juicio, ¿verdad? Y yo creo que una de las cosas que se habla de caer, bueno, hemos visto que Satanás cayó del cielo, ¿verdad? Las caídas usualmente en la palabra las denota con un ámbito de juicio. Ahora, Jesús cayó con su cruz, pero él se levantó. ¿Por qué? Porque él es justicia. Él nos está enseñando de que todos nosotros podemos caer al cargar la cruz. Pero dependiendo de dónde esté nuestro corazón y en qué esté nuestra mente, dependiendo de en dónde estemos nosotros, puede pasar esto. 7 veces podremos caer, pero nos vamos a levantar y vamos a seguir caminando. O bien,
no vamos a tener quien nos levante. Nosotros tenemos quien nos levante porque Cristo vive en nosotros. Nosotros tenemos quien nos levante porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero los que no tienen el Espíritu Santo, no tienen quien los levante. Y no estamos hablando de una caída física, es espiritual. Vamos ahora a Proverbios 29:16. Creo que ese también lo tiene Adri. Sí, también aquí lo tengo. Dale. Dice, cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. 29:16. Sí. Creo que Eso también dice. está, no dice, pero los justos verán su caída. Ah, sí, mas los justos verán la ruina de ellos. Ok. Volvemos a lo mismo, hay un juicio ahí, ¿verdad? Que los impíos caen, ¿verdad? Por la transgresión, ¿verdad? Y los justos van a poder apreciar esto. Es importantísimo, iglesia, que nosotros entendamos que dependiendo de dónde estemos en nuestra fe, en nuestra relación con Cristo, las caídas y los tropiezos tienen una magnitud, una repercusión que puede ser positiva o negativa para nosotros, ¿verdad? Pueden ser lecciones de vida que nos ayudan a mejorar, a crecer, como pueden ser también lecciones muy fuertes, condenatorias inclusive, no para nosotros, pero para las personas que definitivamente no han venido a Cristo y no conocen de Cristo. Vamos a ir a 2 Samuel 22:39. Esa se la hemos asignado a Rosaura. Creo que por medio del chat se la asignamos a Rosaura. No sé si está Rosaura ahí. Si no la puedes leer en la presentación, ahí está en la presentación. Si no la leo yo, no hay ningún problema. Rosa. Rosaura. Puede que no haya visto el chat. Yo sí lo vi, espérese. Ah, ok. Es No hay que problema. casualmente estaba buscándolas porque, pero tenía que salirme del grupo para poder buscarlas. Ok, dale, tranquila. Un momentito. Es ok. 2 Samuel 22:39. Ajá. Dice, los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies. El Señor habla ahí de una lamentable situación que van a enfrentar muchas personas en el día del juicio, ¿verdad? O que inclusive no necesitamos esperar el día del juicio, ¿verdad? O sea, están viviendo hoy en día. Caer en desgracia, literalmente. Caer en desgracia significa que ¿cómo se llama? No tienen la gracia a disposición. Y el caer en desgracia verdaderamente es condenatorio, ¿verdad? Y nosotros a veces tenemos una importantísima labor de llevar el evangelio a las personas, de llevar la esperanza para que estas cosas no sucedan, pero tenemos que tener la sabiduría y la guía del Espíritu Santo para no convertirnos en la piedra de tropiezo de ellos, porque a veces nuestro ímpetu nos gana, nuestro ímpetu evangelístico, por decirlo de alguna manera. Este salmo que agregué aquí, no sé si lo habíamos puesto, ¿verdad que no? Creo que sí. Creo que sí está. Un momentito. A ver. Salmo 16:8. Sí. No me acuerdo. Sí, mi amor, aquí. Creo que eso sí estaba, ¿verdad? No, la última que tenemos es una cita de Mateo, Jerry. Ah, no, entonces yo creo que yo no lo incluí ahí. Y es bastante sencillo. Dice, siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Es una constante comunicación, es una constante relación, es un vínculo permanente, presente en nosotros que nos hace saber, ando caminando con Dios.
Él está conmigo. Y al reconocerlo, ¿verdad? Al sentirlo, al vivirlo, nada nos hace caer. Nada nos hace caer. Vamos a tener protección, cobertura, vamos a tener sabiduría, discernimiento, vamos a estar atentos, vamos a estar apercibidos. No vamos a caminar distraídos. Pero necesitamos, como dice el salmista aquí, siempre tenerlo presente, siempre. Hay una escritura que a mi hermano y a mí nos encanta que es, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En todo tenemos que meter a Dios en nuestra vida, en todos los ámbitos, en todos los ángulos. Entre más Dios tengamos presente en nuestra vida, iglesia, no es que nos volvemos religiosos locos, fanáticos, no, es que entendamos el nivel de necesidad que tenemos. Entre más nosotros estemos con Él, más es Él en nosotros. Más protegidos estamos hasta de nosotros mismos. Por eso es que nosotros lo necesitamos a Él. Vamos a ir ahora a Romanos 14, 12, 13. Es más, yo creo que esa no la habíamos leído, ¿verdad? Esa no la habíamos otorgado. Esta me la dejé yo creo. Sí, esta me la dejé yo. No, esa no la tenemos tampoco. Sí, esa me la dejé yo y la razón es muy sencilla. Quiero ver las dos versiones que hay acá. Dice, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Ya eso lo sabemos. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Vean la otra versión, dice, así que todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Ya no debemos criticarnos unos a otros, iglesia. Dice, ya no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios. Vean qué interesante. Y eso es Romanos 14, 12, 13. Pueden haber muchos ámbitos de tropiezo, circunstancias de la vida que nos hacen tropezar, que a veces en las relaciones familiares tropezamos porque alguien dijo algo que no nos gustó y nos despertó la ira, nos despertó la frustración. Pueden haber miles de situaciones en nuestra vida que nos hagan tropezar, que nos hagan caer. Pero al vivir en justicia, al vivir con Cristo, al vivir en su presencia, a pesar de la caída, a pesar del tropiezo, nos levantamos. Nos levantamos. Sabemos cuándo pedir perdón. Sabemos cuándo decir, Señor, perdóname primero y luego pedirle perdón a la persona a la que tal vez le hablamos feo o a la persona que le hicimos el daño. Pero eso es porque nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero hay personas en la tierra, hay personas en la vida de nosotros que no tienen a Cristo en su corazón. Y hay personas que necesitan, tal vez nosotros somos el único farolito cerca que va a traerles la palabra. Vayamos primero al Señor y digamos, Señor, ¿cómo, si es tu voluntad, que esta persona sea evangelizada por mí? Úsame, muéstrame qué es lo que tengo que decirle. Pero no vayamos simplemente porque sabemos la palabra a creer que vamos a ir a ¿cómo se llama? A evangelizar y hacer lo que tenemos que hacer, porque no somos nosotros, es el Señor en nosotros. Y muchas veces hemos sido enseñados de que sí, tenemos que ir a predicar la palabra y tenemos que, y más bien nos convertimos en piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque ellos se van a sentir juzgados. Si Cristo fue piedra de tropiezo para Israel. Entonces tenemos que buscar la sabiduría del Espíritu Santo para actuar y no convertirnos en piedra de tropiezo. Mateo 5, 3, 10. Esa quien la tenía. Creo que Rosaura también. Yo la tengo, sí. Ajá. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hasta ahí está, hasta el día me dijo, ¿verdad? Hasta el día sí. Ujú. Esas son las beatitudes, creo que es que se llaman, ¿verdad? Nosotros tenemos en Cristo, tenemos que entender que en Cristo nosotros tenemos más de lo que nos imaginamos. La esperanza de nuestra vida está en Él, la esperanza del mundo está en Él, la esperanza de todas las personas está en Cristo. Pero nosotros no podemos hacer esto solos, no es la idea. La idea es que sea Cristo en nosotros, que nosotros seamos un reflejo de Él y de su voluntad. Confiamos totalmente en Él. Nosotros bendecimos a los que sufren. Nosotros realmente bendecimos, ¿verdad? A la gente que es justa, compasiva, que tiene un corazón bueno y puro. ¿Cómo somos nosotros como cristianos? ¿Alguna vez nos hemos hecho la idea de hacer una radiografía de cómo soy yo como cristiano? ¿Y cómo podría llegar a ser o cómo quisiera ser como cristiano? Y yo creo que el reto, todos tenemos retos, todos tenemos situaciones en este mundo difíciles. Indiferentemente de cuál es nuestra realidad financiera, económica, social, lo que sea. Porque lo único que cambia es el color, digamos, o la magnitud del problema, pero seguimos teniendo problemas. La manifestación del problema puede que cambie, pero seguimos teniendo problemas. Padecimientos, situaciones, ¿verdad? En este mundo el Señor decía que van a quebrarse huesos, que esto va a seguir, o sea, este mundo va a tener las consecuencias del pecado hasta que todo esto sea removido y recreado. Mientras estemos nosotros aquí, vamos a vivir en esta realidad. Podemos tropezar, podemos caer, pero eso no nos puede definir, iglesia. No nos puede definir. Y he tratado de haber un ámbito del tropiezo y del caer, no solo en el ámbito personal, sino también en el ámbito del vínculo como iglesia y en el ámbito del vínculo social. Primero hablámoslo en ámbito personal. Hay muchas cosas que nos pueden hacer tropezar. Para mí tropezar no es el problema. Es más, ni caer es el problema. Aquí cualquiera de nosotros podemos caer o tropezar. Tropezar a veces es, uy, se me salió una mala palabra o un mal pensamiento, ¿verdad? A veces todos tenemos tropiezos. Podemos caer en pecado. El problema no es el tropiezo o el caer. El problema es qué sucede en nosotros con eso. Estamos yendo al Señor, estamos yendo a pedir perdón, estamos arrepintiéndonos, estamos conscientemente entendiendo que actuamos de una manera que es contraria al Espíritu. Tenemos la bendición del Señor. Porque les voy a decir algo, o sea, yo no creo que haya alguien aquí que tropieza y cae y lo disfruta. Y que, o sea, aquí todos sufrimos por nuestra carne, por nuestra humanidad. Y eso es en el ámbito personal, Pero aquí vemos a un Jesús que lo que hace es que describe literalmente las bendiciones que Dios tiene en nosotros bajo las circunstancias en las que vivimos en este mundo. Dios bendice a los que confían totalmente en Él. Eso significa que no importa cuánto usted tropiece y cuánto usted caiga, si usted confía en el Señor, usted va a ser bendecido.
pues ellos forman parte de su reino. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Dios bendice a los que desean la justicia, inclusive ser justos a pesar de sí mismos, pues Él les cumplirá su deseo. Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Y Él está mostrándonos una forma de ser, una forma de cómo nosotros podemos reflejarlo a Él. Estos son los frutos que empiezan a salir de nosotros. Empezamos a volvernos compasivos, justos, sí, a veces sufridos por una realidad natural, por una realidad de este mundo, pero confiamos en Él. Eso puede hacer que nuestro corazón sea puro a pesar de nosotros. Todos queremos que las cosas salgan bien en nuestras familias, a pesar de que a veces en nuestras familias cuesta. A veces es difícil, a veces nuestras familias se vuelven el reto más duro. Pero todos queremos el bienestar de nuestros familiares. Nadie, yo no puedo, a ver, serán contados con los dedos de la mano los que digan en el mundo, no, yo es que odio a mi hermano. Un cristiano no puede decir eso porque en su corazón no puede albergar odio. Y si lo alberga, es una persona herida, es una persona que necesita ser restaurada, necesita ser sanada. Dios bendice a los que trabajan para que hayan paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Yo recuerdo una vez que tía Ana me decía que yo era uno de esos, porque a mí no me gustan los conflictos y yo siempre trato de ser el intermediario entre los conflictos de la gente. Pero eso es algo que Dios ha puesto en mi corazón siempre. Y yo sé que no soy yo sé que es Él. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Todos nosotros aquí hemos tenido que sufrir tarde o temprano algún tipo de maltrato por la fe, inclusive en la familia. Y a veces duele, pero hay que entender los contextos, hay que entender que no todo el mundo maneja la información y el entendimiento de las cosas espirituales de la misma manera o al mismo nivel. Ahora, eso es en el ámbito personal, pero en el ámbito social, en el ámbito de los demás, como iglesia, pidámosle a Dios discernimiento, primero para que estas personas vean en nosotros a Cristo y no a nosotros. Y que si hay algo que nosotros estamos haciendo que puede ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos, que nos lo diga, para que nosotros, lejos de ser la causa del problema o parte del problema, seamos la solución, seamos una ayuda. Porque a veces es tan difícil hablar cuando la gente conoce los problemas de uno, ¿verdad? Cuando las personas conocen los problemas íntimos que una persona tiene, es difícil creerle. Lo juzgamos primero por los problemas que tiene, ¿verdad? Pero a veces Dios puede usar hasta un borrachillo para decirnos una verdad. Les voy a contar un testimonio. Yo estaba pequeño, yo estaba jovencillo, estaba en el colegio y yo estaba totalmente desconectado de Dios. Y yo recuerdo de que todos en el barrio, era sinónimo de hombría escuchar rock pesadísimo, lo que le llamaban metal, ¿verdad? Y eso era sinónimo de hombría. Lo que tal vez en México era tomar alcohol y fumar cigarro, en mi época, en ese lugar, era escuchar esa música bien pesada. Y yo recuerdo que andábamos en una actividad, unos amigos y yo, y entramos en un baño y empezamos a hacer tontera, a vacilar ahí nosotros, cantando una canción de música pesada y a decir la letra de la canción. Y curiosa, yo sin saber, y la letra de la canción hablaba del número de la bestia. La canción no me sorprendió ni me impactó. Les voy a decir lo que me sorprendió, para que ustedes vean cómo Dios puede usar lo que sea.
había un borracho orinando en ese baño. Y ese borracho nos escuchó a nosotros cantar esas canciones y estar ahí, según nosotros, siendo muy hombres, ¿verdad? Tenía 15, 16 años. Y ese borracho se le quitó lo borracho y se vino donde nosotros y nos agarró y nos dice, muchachos, ven acá, quiero hablar con ustedes. Ustedes pueden juzgarme a mí por borracho si ustedes quieren. Y yo podré tomar alcohol y emborracharme. Pero si hay algo con lo que yo les voy a decir que ustedes tienen que tener cuidado, es con lo que están haciendo. No le canten al diablo. Mejor cántenle a Dios. Me lo dijo un borracho en un baño público. Inmediatamente yo sentí que Dios me estaba hablando. Y que Dios me estaba diciendo, hay áreas, hay lugares en los que usted no tiene que ir. O situaciones a las que usted no tiene que pasarse de la raya. Hay límites en su vida que usted no tiene que cruzar. Y que Dios usara un borracho en ese momento, en un baño público, un desconocido total, para marcarme a mí los límites. Óigame, nunca más me puse a hacer eso. Es más, ni oigo esa música. Ahí de vez en cuando escucharé una canción que ponen en la radio o me sale por ahí y me acuerdo. Y automáticamente me acuerdo, ya no es ni siquiera la música, me acuerdo del Señor. Porque el Señor me marcó esa noche. Entonces, nada más quería traerles este mensaje para que entendamos de que uno, no es acerca de nuestros tropiezos y nuestras caídas, como para que nos echemos a morir y creamos que estamos en derrota. Al contrario, entre las caídas y los tropiezos está la misericordia de Dios y está el llamado de Dios a levantarnos, guerreros. Y por otro lado, en el ámbito de iglesia, no para que nos cuidemos de lo que los demás piensen, porque no es una apariencia lo que estamos vendiendo. No es apariencias. Es que primero nos debemos a Dios. Primero nos debemos a Él y a su presencia. Y Él es el que hace que el testimonio que nosotros demos sea verídico, sea genuino. No simplemente pretender para que la gente no juzgue. Porque de todas formas la gente siempre va a juzgar. Pero créanme que al que tenemos que primero quedarle bien es al Señor. Y Él ve nuestro corazón. Podemos hacer debates sobre tantos temas. Pero aquí lo que importa es que entendamos esta noche, mis hermanos, de que Dios ve nuestra humanidad. Vean las beatitudes. Él ve nuestra humanidad. Él ve los conflictos. Él ve los padecimientos. Él ve todo lo que nosotros sufrimos en esta tierra. Y nos sigue llamando a su presencia. Nos sigue diciendo, es en Él, es en Él, es en Él, es en Él. Cuando vamos a ir a evangelizar, cuando vamos a ir a decirle a alguien algo, es en Él, no en nosotros. Yareti me ponía también el Salmo 91 que dice, en las manos te llevará para que tu pie no tropiece. Porque Jehová son ordenados los pasos del hombre y aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará prostración, porque Jehová lo sostiene de su mano. Postrado. A ver, yo los insto, mis hermanos, a que seamos una iglesia que a pesar de los tropiezos y a pesar de las caídas, nos levantemos con actitud de guerreros. Busquemos la presencia. Seamos en la presencia. Y que cuando vamos a evangelizar o cuando vamos a dar testimonio, sea Dios dando testimonio a través nuestro. Le permitamos a Dios manifestarse en nuestra vida. Esto no ocurre si nosotros no tenemos un vínculo fuerte con Él, si no tenemos un vínculo constante con Él. Si no, lo que vamos a andar haciendo es pretensión en muchas ocasiones.
No es lo mismo tener la copa rebosante que tenerla medio llena. Y lo que la gente ve es lo que rebosa la copa. A veces no se necesitan ni palabras. A veces no se necesitan ni escrituras. A veces el Espíritu Santo hace cosas en nosotros y a través de nosotros cuando estamos en su presencia que la gente no lo puede negar. Este era el mensaje que tenía para ustedes, iglesia. No sé, yo ahorita voy a dejar de grabar. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario.